Directora y fundadora de Identidad y Desarrollo, y pues les cuento que he tenido la oportunidad de trabajar en el sector turístico y cultural por más de 35 años, tanto desde el sector público como privado y social. Para quienes no me conocen, soy escritora del libro El tiempo y el espacio de los viajes culturales, que fue publicado por Conaculta hace algunos años como un referente del turismo cultural en México, y pues últimamente del libro Marca tu éxito, así como la colección Viaja conmigo, donde platico sobre turismo, sobre cultura, sobre las experiencias de los viajeros. Agradezco muchísimo al equipo de Sectur, particularmente al equipo de Ictur, por pues adaptarse a la realidad que estamos viviendo y llevar a cabo esta edición, esta cuarta edición de Conversando con los Expertos, en la que he tenido la oportunidad de participar en vivo durante otros años y ahora pues tratando de adaptarnos a esta nueva realidad y aprender más sobre el uso de tecnologías de comunicación que hoy se están convirtiendo pues en nuestro trabajo cotidiano y nos permiten seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos desde casa. Pues creo que vale la pena hacer un agradecimiento primero que podemos estar aquí en casa, que podemos usar la tecnología y tenemos el privilegio de estar aquí. Les agradezco mucho. Nosotros que podemos estar en distanciamiento físico, pero no social, pues hay muchas cosas que podemos seguir haciendo en estos días. La idea que tenemos hoy en este curso sobre paradigmas del origen y el turismo, del origen y el destino del turismo cultural con este juego de palabras, pues es que podamos reflexionar un poco juntos para que podamos identificar los retos y las oportunidades del entorno y podamos tomar decisiones oportunas que nos permitan aumentar tanto la competitividad de nuestros negocios como distinguir mejor o distribuir mejor los beneficios de la actividad para con los habitantes y las comunidades locales que trabajamos en este sector. Les presento a Elena, mi gato que estuvo aquí con nosotros. Ahora que estamos en casa, todos tenemos visitantes por ahí cuando estamos estudiando y trabajando. Bueno, también queremos impulsar la sustentabilidad de los destinos y vamos a estar trabajando y platicando en estos paradigmas de los discursos que escuchamos y que trasladamos en el turismo. Piensen que cada discurso manifiesta pensamientos, ideas, creencias, razones y sentimientos distintos, posiciones de personas, posiciones de épocas específicas y de los sistemas en los que estamos viviendo. Entonces, pues a mí me ha gustado mucho explorar qué es lo que dicen los expertos sobre el origen del turismo cultural, porque creo que ahí hay mucho de lo que nosotros en particular tenemos instalado como parte de qué hacemos con el turismo y cómo hacemos con el turismo. Hace algún tiempo, pues encontré por ahí una reseña muy interesante sobre mi libro de paradigmas de turismo cultural, y yo decía que Hammurabi era el viajero más antiguo que se conoce. Y me llamó mucho la atención porque me di cuenta que cada quien interpreta lo que quiere. Yo lo que quise decir es que muchos estudiosos dicen que Hammurabi es uno de los primeros viajeros que se conocen, y desde ahí precisamente mi tema de qué pasa con los paradigmas, ¿no? Porque justamente lo que quería decir es, solo los viajeros reyes son viajeros y turistas e importantes en la historia del turismo cultural. Y ese es uno de los grandes paradigmas de los que vamos a platicar hoy. No nos podemos imaginar el turismo o la historia de la humanidad sin palabras, sin dilemas, sin discursos, sin interpretaciones. Y hay 4 principales tendencias entre las personas que hablan del origen del turismo. Por un lado están quienes dicen que el turismo, como lo conocemos, o que el turismo en realidad tal cual no se le puede llamar turismo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el turismo se masifica y y, y gracias a las tecnologías de la posguerra. También tenemos a quienes dicen que el turismo tal cual comienza a ser turismo
cuando empezamos a acuñar la palabra tour, ahí en el siglo XIX, con el Gran Tour, con esta palabra que significa ida y vuelta, ida y retorno. Y también hay quienes dicen que el turismo comenzó en la era industrial, cuando inventó Thomas Cook esto de los viajes todo incluido. Pero habemos otros, pues que en estas tendencias hay bastante claridad en cómo entendemos el turismo. Quienes dicen que el turismo es un fenómeno económico y masivo que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, quienes dicen que el turismo es un fenómeno industrial que empieza precisamente con Thomas Cook en la era de la industrialización, quienes dicen que el turismo es un fenómeno educativo que empieza cuando el Gran Tour en Europa y los jóvenes ingleses salen al continente a aprender sobre otras fórmulas. Y habemos otros que decimos que el turismo es un fenómeno social, que el turismo empezó desde que el hombre es hombre y que el turismo lleva implícita la curiosidad de conocer otros pueblos, de conocer otras personas. Y desde ahí, pues me tocó participar con Sectur en el estudio de viabilidad del turismo cultural y en esa vez, pues una de las cosas que acuñamos fue esta parte de sin turismo no se explica la cultura y sin la cultura no se explica el turismo, porque el turismo también nos ha dado la posibilidad de convivir entre los pueblos para enseñar lo que somos, para ir aprendiendo y para hacer nuevas cosas. Entonces, pues por ahí el turismo no solamente es el hecho de viajar y el hecho de recibir, sino el hecho de entendernos. Y desde ahí, bueno, yo me pregunto mucho, los turistas o el turismo nos dice que los hombres tenemos un origen común y que hemos turisteado la tierra desde siempre, que somos hombres turisteros desde siempre, o es realmente un tema de la actualidad. Y esto es importante porque hoy en la mañana que estaba en la conferencia de Incubatur con Tony Yarto, estaban diciendo, ¿y habrá más turistas? ¿Seguirá habiendo turistas? Bueno, desde mi punto de vista hoy es muy importante que reflexionemos. Yo creo que el ser turista es absolutamente un asunto humano, ¿no? Un asunto que va a seguir estando, va a cambiar definitivamente y por eso pues me permití platicar sobre esto del origen y el destino, porque el futuro comienza en el pasado y explorar estos paradigmas para ver cómo nos revisamos, cómo vemos qué podemos cambiar para hacer mejor y para aprovechar este momento para fortalecer nuestro sector. Ya les decía yo que por ahí dicen algunos que por ahí del siglo XVIII antes de Cristo, o sea, hace muchísimos siglos, Hammurabi viajó por su reino para ampliar su imperio y fue conociendo las necesidades y fue conociendo situaciones independientemente de lo que hizo para conquistar. Hammurabi, el rey famoso por su código ético, pero bueno, después de Hammurabi también se mencionan varios reyes, como Hechtelput, que dicen los cruceristas, que fue la abuela de Cleopatra, que fue una de las primeras cruceristas del mundo, para poder decir, los reyes viajamos. Lo que veo en la historia del turismo es que a veces las comunidades locales, que son también protagonistas del quehacer turístico, están más o menos borradas de la historia. Y eso nos ha pasado hace algunos pocos años que estamos trabajando en turismo sostenible, en turismo inclusivo, y estamos empezando a visibilizar no solo las necesidades de los turistas, sino las necesidades de quienes habitamos las localidades turísticas. Actualmente, con esta crisis que estamos viviendo, pues vemos que algunos preocupados por los viajeros, qué pasó con los viajeros que estaban en algún destino cuando comenzó la crisis, cuando comenzamos a retirarnos a nuestras casas. Lo vimos primero una reacción muy pronta de la industria de cruceros, lo empezamos a ver en distintos hoteles, lo vemos hoy con Hoyo, que está lanzando una campaña interesantísima diciendo, yo voy a aceptar durante los primeros meses, en cuanto se acabe la crisis, le voy a dar una cortesía a todos quienes nos ayudaron, a todos los médicos de los hospitales que están trabajando ahorita en esta emergencia, yo los voy a invitar a mi hotel. Y ahí, bueno, a mí me da
muchísimo gusto, me da ilusión pensar que el turismo se está convirtiendo cada vez más en un fenómeno social, que lo estamos viendo realmente como una convivencia, cómo aportamos unos a los otros y no solamente como un negocio a ultranza. Y no digo que no sea un negocio y un gran negocio muy importante para las economías de los países y de los pueblos que vivimos del turismo, pero también pues muy importante para esta interacción entre las personas. Hoy que estamos en aislamiento físico, no podemos viajar, pero no estamos en aislamiento social porque nos podemos comunicar vía las redes sociales y así empezar a pensar qué vamos a hacer para poder visibilizar a los anfitriones. Yo le recomiendo e invito a todos los que están en casa, que reciben visitantes, que ustedes mismos empiecen a pensar cómo nos visibilizamos, qué es mi deseo para con el turismo, sea como sea donde yo trabajo en este sector, cómo puedo incluir a otros, cómo puedo enseñarle a las personas que viven en mi comunidad estos grandes atractivos que con tanta ilusión le damos a los visitantes que vienen de fuera, que vienen de lejos, y cómo también podemos hacerlo parte de nuestra historia, parte de nuestra capacidad y de nuestro derecho al ocio, de nuestro derecho al conocer nuestras localidades. De ahí, bueno, solamente como les voy a contar de algunos personajes y de este tema de la historia, porque ahí he encontrado yo paradigmas muy importantes que quiero reflexionar hoy con ustedes. Les contaba de la reina Hashtelput, la abuela de Cleopatra, y desde que leí que una de las primeras cruceristas del mundo y exploré la historia de Egipto, les cuento que en la época de Cleopatra, precisamente en Egipto ya casi no se hablaba el egipcio en las clases, en algunas de las clases. Se hablaba el griego, que creen, que era el idioma culto de esa época, que era el idioma, voy a pensar, de los turistas. Y ahí yo me pregunto, y les dejo de tarea esta pregunta, ¿quién ha de aprender la lengua de quién? Cleopatra aprendió egipcio para comunicarse con su pueblo a la hora de viajar, y creo que nosotros que hemos estado insistiendo en aprender inglés, por ejemplo, para las comunidades, cosa que me parece muy importante, porque además cada lengua que aprendemos nos abre de manera importante el conocimiento de las cosas, pero también creo que es hora de reflexionar. ¿No debíamos también de enseñarle un poco de nuestra lengua a quienes nos visitan, de las lenguas antiguas que se están perdiendo rápidamente, y a lo mejor incluso aprender a saludar? Ahora los yucatecos estaban lanzando una campaña interesante diciendo, yo me sé decir maloquín con la mano en el corazón para poder decir buenos días en maya. ¿Qué tal si le enseñamos a todos los visitantes a hablar, aunque sea una palabra en maya? ¿No sería eso un poco fortalecer también nuestra propia identidad, además de satisfacer a los turistas? Entonces, qué padre aprender inglés, qué padre aprender idiomas diferentes de nuestros visitantes, pero qué bueno si también les regalamos un poco de nuestro idioma y de nuestra sabiduría ancestral, que es tan importante y pues que se refleja en las palabras. De ahí voy a pasar, no es, por supuesto, no es una clase de historia, ni mucho menos, solamente pescar algunos paradigmas, algunas situaciones que han estado ahí interesantes. Y una de las que más me llaman la atención es la Biblioteca de Alejandría. Y les voy a decir por qué. Bueno, pues dicen que muchos famosos, incluso el famosísimo matemático Arquímedes, viajó desde Siracusa hasta Alejandría para poder ir a la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué había en la Biblioteca de Alejandría, además de textos, además de pergaminos con conocimiento? Había otros sabios, había personas que conversaban sobre la sabiduría de esos tiempos, y desde ahí estaban mirando, dialogando en sus bancos de piedra, bajo los pórticos de la biblioteca, mirando el faro y el mar azul, dicen las historias. Y entonces yo me pregunto y me digo, ¿para qué iban los sabios? Claro, para ver la biblioteca, pero también para verse entre sí. Y desde ahí les quiero contar que a mí me parece que para los destinos, los turistas se convierten también en un atractivo muy importante, que no solo tenemos que verlos como clientes, sino tenemos que verlos como adornos, como señuelos para otros turistas.
los jóvenes llaman jóvenes, los hippies llaman hippies, los revoltosos llaman revoltosos. Y entonces preguntémonos qué tipo de viajeros quiero traer, porque ellos van a generar una masa crítica que traiga viajeros que se les parezcan. Entonces, creo que es muy importante porque a veces estamos viendo nada más a quién le gustaría venir a mi territorio, cuáles son los gustos y necesidades de los viajeros, pero se nos olvida pensar que estamos invitando a nuestros hogares a personas que van a convivir con nosotros. Y ahí, bueno, hemos trabajado muchos años sobre un sistema de manejo de visitantes que tiene que ver desde cómo elijo a los visitantes que quiero traer y entonces traigo a alguien que yo le interese, pero además a mí me interese que conviva con los habitantes de mi localidad. Eso por un lado antes del viaje, como durante el viaje puedo darles y transformarlos en eso que vienen a buscar a mi lugar. Me gusta mucho cuando platico en este tema que los turistas somos multimodales, que es muy claro que los jóvenes, mis hijos, por ejemplo, bueno, nosotros, de cualquier edad, si estamos de humor hippie, a lo mejor nos vamos a las playas de Mazunte y entonces nos disfrazamos con nuestros pantalones de rayitas, de chiapaneco, y este tipo de playas nos da la posibilidad de convertirnos en esos jóvenes de antaño y soltarnos el pelo. Otro día estamos de humor más culto y a lo mejor visitamos alguno de los otros destinos y quisiera mencionarlos todos, pero a lo mejor si estamos de artistas nos vamos a San Miguel Allende o si estamos con ganas de explorar las culturas mayas, nos vamos a alguna de las zonas arqueológicas de la zona maya y nos transformamos en otra persona, nos disfrazamos de otra persona, pero más allá de la... pues nos volvemos eso que fuimos a buscar. No solamente tenemos una vista, un sonido, sino tenemos una experiencia que nos transforma. Entonces, pues aquí los invito a pensar en estos días que estamos en casa, ¿qué tipo de turistas quiero traer? Yo sé que es un tema complejo, pero trabajando con industrias culturales me encontré con un mercadólogo de cultura que me gusta mucho, que se llama Mohawk, y él dice, los mercadólogos no le decimos a los artistas qué crear, les decimos cómo vender su obra. Y así a mí me gustaría que empezáramos a pensar en el ámbito mercadológico, no solamente a quién venderles, qué quieren los clientes, sino cómo empezamos a vender mucho mejor y educar mucho mejor para atraer turistas respetuosos de nuestras culturas, respetuosos de nosotros y que quieran transformarse en lo que cada destino ofrece. Voy a detenerme un poco porque este es un tema que a mí me ha asombrado un poco, sobre todo en los países de Latinoamérica, en México en particular. He visto que estamos tan interesados en satisfacer a los visitantes que a veces no nos damos cuenta de lo que necesitamos los habitantes y que eso es justo lo que necesitan los visitantes. Les cuento que el año antepasado y pasado tuve la oportunidad de estar en la India y de estar en Dubái y adivinen, no podía yo entrar a ninguna mezquita en la India, por ejemplo, con zapatos. Quítese usted los zapatos. Bueno, de hecho, hace algunos años el presidente del Banco Mundial tuvo que quitarse los zapatos y le vimos un hoyo en el calcetín. Y todos los turistas, no importa tú qué quieras o cómo lo quieras, tienes que cumplir algunas reglas del juego local. Lo que sucede cuando tú entras a una mezquita con tu cabeza tapada es que te conviertes, es que empiezas a tener una experiencia religiosa. Desafortunadamente, en nuestro país me he topado mucho con que permitimos, no solo lo permitimos, sino casi insistimos, no hombre, tú entras a mi iglesia, tú puedes entrar en shorts y puedes entrar con los hombros destapados, pues total, es más importante satisfacer a los turistas, ellos no saben cómo nos comportamos y ahí están estas personas con su fe, con su credo, sintiendo allanada su morada y me parece que tenemos que reinventar y que repensar esto. ¿Cómo se hace? Bueno, pues es muy simple. Podemos tener rentado, vendido, prestado, porque así sucede en otros países, un velo, una forma
pues que sea respetuosa para la comunidad. Es solamente un detalle, pero creo que es el tipo de cosas que tenemos que pensar, que nos invito a pensar cómo respetamos mejor nuestras costumbres y culturas, y eso va a hacer a los visitantes mucho más satisfechos. Por supuesto, a un segmento de los visitantes, pero tengamos cuidado, mucho cuidado de cómo nos respetamos más a nosotros, cómo nos incluimos mejor a la hora de hacer turismo. Casi todos los planes de desarrollo turístico que conozco dicen en la primera frase, este plan de turismo es para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. Aplaudo. Sin embargo, a la hora de la hora se nos olvida que existen las comunidades locales, que existen sus culturas, que existen sus formas. Y si bien la economía es algo fundamental para las comunidades, y hoy lo estamos viendo, y para los que recibimos el turismo, también hay otras cosas como la intimidad, también hay otras cosas como el respeto a la inclusión. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar en ese sentido. También me gusta mucho hablar de un caso que es muy sonado en la industria del turismo, que es pues nada más y nada menos que la ruta de Santiago de Compostela, una de las más estudiadas en todo el mundo en términos de turismo cultural y de creación de rutas. Me están diciendo que mis anteojos los están deslumbrando un poco, entonces voy a quitármelos, total que para hablar no necesito ver. Disculpen por eso, pero pues aquí espero que esto les ayude también a no sentirse despistados por estos brillos. Y bueno, sobre la ruta de Santiago de Compostela, lo traigo a colación hoy porque la ruta de Santiago se empezó a hacer famosa en la Edad Media, aunque desde el siglo XVII se descubre el obispo Teodomiro descubre la tumba del apóstol Santiago, bueno, 7 siglos después de que el apóstol Santiago estuvo predicando por esos lares, pues dijimos, ahí está la tumba, y entonces empezamos a crear una catedral y empezamos a darle significado a ese lugar. Surge el Código Calixtus, en donde no nada más decían los atractivos del lugar, sino también también se hablaba de los salmos, de las canciones, de cánticos, no eran canciones, eran cánticos, y de la historia del apóstol Santiago. Y esto le empezó a dar un significado muy importante a este sitio. Y les contaba, en la Edad Media los caminos se deterioraron, la seguridad de los lugares era terrible. Yo me pregunto si hoy alguno de los expertos en turismo diríamos que tendría viabilidad hacer una ruta turística en Santiago o hacer de Santiago de Compostela un destino turístico. Los viajeros de aquel entonces, con todo y las cuestiones de seguridad y las cuestiones de incomodidad de los caminos, iban a Santiago. ¿Por qué? Porque allí encontraban un significado, algo más allá de lo cotidiano que los llamaba a salir de casa, a ir hacia allá. Mi pregunta entonces y mi paradigma o la cuestión que quiero reflexionar con ustedes es cómo creamos un sentido o cómo creamos un lugar con significado suficiente. Hay mucho escrito hoy sobre el sentido del lugar y sobre cómo Marc Augé, uno de mis favoritos sociólogos, nos habla del no lugar, sobre cómo estamos transformando a los lugares en no lugar, en lugares sin identidad, en lugares idénticos a otros de todo el mundo, y cómo la globalización nos está llevando a ser no lugar, a ser anodinos. Entonces, pues para nosotros ha sido muy importante trabajar sobre este sentido del lugar que tiene que ver tanto con la comunidad, con la compatibilidad armoniosa con el entorno, como con el significado que tiene este lugar para los habitantes locales y quienes lo visitan, como encontrar su númino, su experiencia. Le llamamos hoy la experiencia religiosa, y una experiencia religiosa no solo se vive en un templo, se vive en una playa, se vive en un bosque, y hablamos de experiencia religiosa como eso que nos permite conectarnos con el todo, conectarnos con nosotros mismos. Entonces les invito también a explorar
a explorar metodologías y asuntos sobre sentido del lugar, para darle sentido del lugar a los destinos que estamos desarrollando y que estamos repensando en este momento en el que nos quedamos en casa. Bueno, de ahí otro de mis favoritos cuentos con los cuales exploro paradigmas es el famosísimo Marco Polo, ahí por el siglo XII, XIII, por ahí. Marco Polo se pone famoso. Marco Polo, ustedes saben, es hijo de un comerciante, casi todos lo conocemos, es hijo de un comerciante que va a la ruta de la seda y nos cuenta en sus historias todo lo que descubrió por ahí. Y de este comerciante yo quiero hacerles una pregunta que para mí es muy importante y a cada rato la saco a colación porque me preocupa el asunto de que ultra segmentamos a los visitantes y entonces hablamos de que los turistas de negocios vamos a ponerlos, por ejemplo, en la casetita de turista de negocios, vamos a darles internet en sus habitaciones y con eso tenemos suficiente. Y yo me pregunto, ¿ustedes cuando han ido de negocios, no su natural en las tardes, de turista de naturaleza en un ratito, cuando nos ofrece el destino algo específico que vivir y que hacer? Creo que hay que acordarnos de Marco Polo, este viajero de negocios, que si lo hubiéramos tratado como un negociante, a lo mejor no nos hubiera podido contar y compartir y regalar tantas aventuras interesantes que tuvo por ahí. Imaginen que la mayoría de los viajeros que vamos a un lugar a trabajar, después llegamos a casa y por supuesto contamos nuestra aventura. Aquí es donde viene el tercer momento de la experiencia del viaje. Dijimos, antes del viaje nos hacemos una expectativa. ¿Qué voy a encontrar en ese lugar? Durante el viaje vivo y comparo esta expectativa con lo que yo me había imaginado y después del viaje comparto mi experiencia. Y es ahí donde, amigos, la mayoría de los estudiosos del marketing nos dicen, bueno, pues la mayoría de las personas deciden ir a un destino, comprar un producto, ya no nada más en los viajes, porque alguien se lo recomendó. Entonces, pues nosotros trabajamos fuerte en cómo lograr experiencias significativas para cualquier tipo, no importa cuál fue el motivo que te trajo a mi destino, lo importante es que lo que tú te lleves de mi destino es una experiencia que puedas contar y recontar. Yo le llamo a las experiencias incontables, experiencias desechables. Se me olvidan apenas las vivo, no me acuerdo ni qué pasó en el lugar en el que fui. En cambio, cuando una experiencia es recordable, bueno, mi mamá, que tiene 80 años y que por cierto me está hoy acompañando, me quedo en casa, aquí está conmigo, me cuenta historias de sus viajes de niña, viajes que la dejaron marcada. Eso es lo que creo que tenemos que trabajar en el turismo, en los destinos. Estas experiencias, estas anécdotas que nos dejen y que vivan para siempre. Esto es lo que hace diferente una experiencia turística desechable, una experiencia turística significativa y permanente. ¿Cómo vamos a hacer para que los visitantes que vienen a nuestros territorios se lleven para siempre un significado, se lleven una palabra, aprendan a hacer, no sé, una comida, aprendan a observar la naturaleza de forma diferente, aprendan a observar a los otros de forma diferente? ¿Qué podemos enseñar que nos llevemos para siempre? Sea cual sea el segmento de mercado, sea cual sea el motivo de viaje de las personas, hay algo que podemos darles para marcar su destino en el sentido más amplio de la palabra. Creo que es momento de repensar nuestros destinos y de repensar nuestro destino. Y ahí les quiero compartir una frase que me gusta muchísimo de Jean Coutu, que dice que los espejos deberíamos pensárnoslas 2 veces antes de devolver una imagen. No me voy a ir a la historia del descubrimiento de estas tierras donde se dijeron cosas terribles de los habitantes de estos lugares y que se fueron trasladando de generación en generación y que hoy estamos reivindicando. A ver, somos personas con una enorme capacidad creativa, con tanta capacidad mística que tenemos que enseñar al mundo. Pero fíjense por qué les hablo de los espejos, debían pensársela 2 veces antes de devolver una imagen.
todas las campañas de promoción o muchas de las campañas de promoción que yo veo y que estamos lanzando por todos lados en el turismo, en México y en Latinoamérica, están... Pues hay unos prototipos de persona, ¿no? El prototipo de turista, disculpen ustedes, el güerito que ha de ser atendido por un anfitrión que no necesariamente tiene europeoso. Entonces, estamos dando un mensaje muy importante. Yo les invito a mis amigos mercadólogos a que piensen si hay posibilidad de que en algún momento podamos trasladar a las campañas de marketing, acordándonos que también nosotros nos vemos ahí, nos vemos reflejados ahí, y que de repente, ¿qué pasaría si lo que nosotros decimos cuando, por ejemplo, hacemos una campaña, no sé, voy a decir Chiapas, pero puede ser cualquier lugar, no me lo tomen a mal, se me ocurre ahora mismo, donde una persona con características de turista pueda estar sentada con una señora local con sus características autóctonas y puedan estar platicando ojo con ojo, persona con persona. ¿Qué hablaría esto de la inclusión? ¿Qué nos hablaría? ¿A qué nos invitaría tanto a las comunidades locales como a los visitantes a comportarnos como y a ser como y a enfrentarnos de manera diferente con las comunidades con las que estamos trabajando, para que, disculpen mi forma de decirlo fuerte, pero creo que hemos estado trabajando en una cultura de sirviente patrón y no de anfitrión visitante, y que tendríamos que repensar también nuestra forma de presentarnos y nuestra forma de atendernos, porque servir es algo delicioso, pero el servilismo no está padre. Servir de ojo a ojo, servir de iguales, está bien padre. Entonces, repensemos en nuestras campañas de cultura turística, repensemos en nuestras campañas de publicidad, cómo nos presentamos ante los demás. ¿Qué hora es? Perdón, pero como me quité los anteojos no puedo ver qué horas son, entonces mi apuntadora me va a estar ayudando a saber qué son. Estoy novata en este asunto de los Facebook Live, entonces, pero estoy muy, muy contenta trabajando con ustedes. Entonces, pues vamos a la mitad de la presentación, son las 11:30, nos quedan 15 minutos para después tener un ratito, a ver si logramos alguna interacción, porque no estoy pudiendo ver sus comentarios, pero si no, ya tendremos oportunidad de hacerlo por las redes sociales. Y me voy a ir directamente a la era o al momento, a la era industrial, para después platicar un poco del asunto del turismo como educador. Voy a irme, bueno, pues quienes piensan que el turismo es un fenómeno industrial, dicen todo el tiempo que Thomas Cook fue el gran inventor de los viajes industrializados. Cuando se generó su primer paquete, el Exeter Longbourn, por un chelín, con todo incluido, incluyendo orquesta y juego de cricket. Y desde entonces hemos estado buscando hacer productos industrializados, productos todo incluido, con un horario preciso. Aquí les quiero pues contar que, bueno, no podemos dejar de observar la quiebra de Thomas Cook, la turoperadora más antigua del mundo. Explórenla. Tenemos que ver qué está cambiando en la forma de ser y hacer del turismo. Evidentemente esto fue un problema financiero, pero me parece que tenemos que explorar también los nuevos viajeros mucho más independientes, las nuevas formas de hacer turismo y de ser turista. Y los turoperadores tener pues mucho cuidado en términos de qué valor agregado damos a nuestros visitantes. Quienes preferimos comprar un paquete todo incluido, estamos vendiendo flexibilidad por seguridad y por certeza, pero cada vez más las personas se vuelven un poco flexibles. En la carrera del viaje estamos viendo que entre más viajada es una persona, más cómoda se siente en hacer un viaje independiente. Entonces, solamente ponerlo en la mesa, porque creo que es algo que a veces nos cuesta trabajo comentar y vincularnos mejor con los viajeros independientes,
que están creciendo de manera exponencial en estos tiempos y vamos a ver qué nos depara el destino después de este momento, donde también hemos dicho, uy, vamos a estar con una crisis de seguridad, vamos a querer que nos ofrezcan los destinos y los turoperadores salud, seguridad, certeza de que vamos a estar bien durante el viaje, porque a lo mejor algunos vamos a estar un poco preocupados de lo que nos va a pasar en términos de salud, pero también, por el otro lado, vamos a tener algunos ganas de salir al mundo, algunos vamos a haber vivido este encuentro con la finitud y vamos a decir, pues yo voy a vivir mi vida al máximo, pase lo que pase y no me voy a preocupar ya tanto y me voy a ir a echar en tirolesas y me voy a ir a explorar cañones y me voy a ir a comer garnachas a los puestos porque quiero vivir a todo lo que da. Entonces, aquí a mí me parece que tenemos que pensar en la ley del péndulo, que pensar que hay dos tendencias que van hacia los dos lados, al lado de la independencia, al lado de la flexibilidad absoluta y por el otro lado, al lado de la certeza y la seguridad. Son dos asuntos que me parece que podríamos estar pensando y repensando ahora que estemos en casa. Por el otro lado, en esta misma tiempo en lo que se industrializó todo, las industrias creativas dicen a veces que se deshumanizaron los procesos de producción cuando industrializamos las cosas, pero también pues hubo diferentes situaciones que llevaron algunos bienes a ser masivos y a ser posible el consumo por parte de más número de personas. Esta época también nos regala a varios de los paradigmas, de los principales, el primero que, como César Ritz. César Ritz es un personaje también muy interesante de la era industrial. El cuate, él empezó siendo recepcionista en un hotel de Lucerna y posteriormente terminó siendo el director de la cadena de su cadena de César Ritz. Lo que logró Ritz, y miren, es muy interesante porque él lo que hizo fue estándares internacionales, pero en hoteles con ambiente local, exacerbando de hecho el ambiente local en los hoteles Ritz y estándares en algunas cosas. Entonces la pregunta es, ¿se puede estandarizar y diferenciar a la vez? Esto ya se está haciendo y a veces decimos que es la novedad, que la nueva tendencia de la hotelería es a diferenciarse y a parecerse a su ambiente local. Bueno, César Ritz ya nos lo mostró, entonces les recomiendo que estudien un poco sobre este fenómeno de diferenciar a la vez que estandarizamos ciertos procesos. Creo que es otra cosa que tenemos que repensar de manera muy importante en nuestro turismo. Y hay otro personaje que para mí es un poco controversial, pero que me gusta y que luego surge en la historia del turismo, y es el famoso William Cody o Buffalo Bill, que empezó a generar estos juegos de vaqueros, indios y vaqueros, para representarlos frente a los turistas que venían en los trenes para conquistar el viejo oeste. La conquista del viejo oeste puesta en escena desde los ojos de Buffalo Bill, con indios y vaqueros de verdad, decían sus anuncios, donde obviamente había unos ganadores, unos perdedores, y estereotipaba fuertísimamente a estos dos grupos en la conquista del viejo oeste. Y esto se los traigo a colación porque creo que nosotros también estereotipamos a las personas y a las culturas cuando generamos lo que hoy llamamos la experiencia del viaje, la experiencia turística, esta teatralización de nuestros destinos, que está siendo también algo muy de moda, y yo les invito a pensar, está padrísimo que teatralicemos, me encanta que los visitantes estén contentos, pero otra vez, los espejos, debíamos pensárnoslas 2 veces antes de reflejar una imagen. ¿Qué estamos diciendo en lo profundo? ¿Cómo estamos manifestándonos en lo profundo? Porque bueno, pues si el turismo o los viajes nos pueden cambiar la percepción del cosmos, abrirnos nuestra mente cuando viajamos, también nos pueden abrir cuando recibimos. Y creo que que podemos utilizar a los viajes y al turismo para reescribir nuestra historia, para reescribir quiénes somos, para mostrarnos de una manera mucho más diferente, mucho más incluyente y mucho más respetuosa
en todo lo que hacemos en nuestro turismo hacia adentro y hacia afuera. Sigue la historia del planeta pasando y otra anécdota, o no lo sé, por ahí en la historia del turismo he leído cosas sobre, bueno, en la Primera Guerra Mundial se exacerbaron los arquetipos nacionales, se impidió la entrada a algunas nacionalidades a otras y empezamos, no es algo nuevo porque había salvoconductos desde mucho antes, ya había salvoconductos para que pasaran ciertos visitantes de un lugar a otro o viajeros de un lugar a otro, pero ciertamente en la Primera Guerra Mundial se exacerban estos estereotipos. No sabemos qué va a pasar después de la crisis, después del COVID, cómo vamos a abrir las fronteras, qué va a pasar con los estereotipos nacionales, qué va a pasar con los estereotipos de seguridad, pero creo que es un asunto que hoy nos toca reflexionar y nos toca pues saber que si los viajes pueden cambiar la forma como pensamos de los otros, los bienvenidos y los no bienvenidos, tenemos que repensar cómo podemos ser todos bienvenidos, cómo podemos no y qué va a suceder en este momento. Yo les conté y les propuse hacer una ponencia que se llama Paradigmas del origen del turismo para pensar en el destino del turismo. Desde hace ya rato nos tocó participar en el estudio de Visión 2020, un estudio muy interesante que con redes de investigación para el desarrollo, con mi amigo Manuel Rodríguez, que por ahí debe estar rondando. Fue uno de los primeros ejercicios profundos de investigación que me tocó hacer, pues hace ya 20 buenos años, donde estábamos pensando, ¿qué pasará en el 2020? Era en 1999, cuando hicimos ese estudio, y decíamos entonces, bueno, los prospectólogos hoy nos dicen 3 cosas que van a pasar en el futuro con seguridad. Velocidad del cambio, interacciones más rápidas entre todas las personas, y intensidad del cambio. Creo que en eso sí le atinamos. La velocidad del cambio, lo que estamos viendo ahorita, lo que está pasando ahorita con las redes sociales, lo que está pasando ahorita con las TIC, que ya venían tic, 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 alcanzando nuestro destino. ¿Qué va a pasar después de estar en casa, de este manejo de redes sociales, de estar viajando vía la internet? ¿Cómo vamos a recuperar eso en nuestro quehacer cotidiano en el turismo? Creo que no podemos más que alcanzar esta velocidad, saber que tenemos que ser enormemente resilientes, cambiar todos los días, que si te invita Ictur a mejor da un Face Live mañana y ya no te presentes personalmente, pues aprenderle. Por cierto, otra vez gracias a todos los técnicos que me ayudaron a picar. Creo que tenemos que estar en eso, en el cambio continuo, todas las personas. Y así, bueno, pues voy a contarles, después de la Segunda Guerra Mundial no hay mucho que decir. Por supuesto, tenemos un crecimiento de las tecnologías en todos los sentidos. Y ya ven que yo no soy muy buena en datos, para los que me conozcan, aunque estos me los debía saber de memoria, pero se los voy a contar de no memoria. Para 1950, o sea, 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, se contabilizaron 25 millones de desplazamientos turísticos internacionales. Para el 2020 se esperaban más de 1.400 millones de desplazamientos. Vamos a ver cómo cerramos, está bien, pero el crecimiento y el decrecimiento que nos va a dar esta crisis no significa que no volvamos con un movimiento de crecimiento hacia algún lado. Pero, a ver, un momento, esto nos lleva a ver el turismo masivo, que significa libertad de movimiento y ocio masivo, también significa que algunas personas todavía no tienen la capacidad de viajar. El turismo está creciendo impresionantemente. Hoy tenemos 2 problemas que el turismo masivo nos está dando y que yo, pues a mí me parece que tiene mucho que ver con la estacionalidad, con las estaciones del año, y que en el turismo no hemos sabido muy bien, de este lado del mundo, porque en Europa lo hacen bastante bien, trabajar con las temporalidades. Estamos entre la inundación
la exacerbada cantidad de visitantes que ya no sabemos qué hacer con ellos. Yo acabo de estar en Grecia y de verdad te ponen los anuncios, ya no vengan, por favor, no hagan escándalo, por favor, tengan en cuenta que aquí vivimos nosotros, entonces no lo hacen también en términos de sobrellenarse en temporadas altas. Nosotros aquí tenemos un problema serio. Mi amigo Vicente Ferreira trabaja fuerte con el tema de la sobredimensionamiento, de la overtourism. Ya hasta tenemos palabras que hablan sobre el exceso de turistas en las comunidades y pues hay que hacer sistemas de manejo de visitantes para ver cómo vamos a hacer y es un buen momento de reflexionar, ok, ¿por dónde los voy a guiar? ¿Cómo los voy a descentralizar de manera que no impacten de forma muy negativa el exceso de turistas? Y me van a decir, ¿qué estás haciendo, Alejandra, hablando de exceso de turistas en un momento de absoluta carencia de turistas? Pero también tenemos esa otra parte y por eso yo digo que vivimos entre la inundación y la sequía. A veces y en las temporadas bajas tenemos sequía de turistas y entonces estamos preocupados, estamos buscando como locos que vengan turistas a nuestros lugares. Nosotros tenemos hace un rato trabajando en una hipótesis que le llamamos teoría, pero es hipótesis, y se llama la teoría de la hibernación. Y observando la naturaleza vemos que, bueno, si los osos salieran a cazar y a traer pescados en las épocas de invierno, morirían de hambre. Se los dejo porque creo que a veces en las temporadas bajas lo que tenemos que hacer nosotros es bajar nuestro ritmo cardíaco, hacer como los osos, hibernar. ¿Qué hacen los osos cuando hibernan? Bajan de la manera que más pueden sus gastos energéticos, de manera que puedan sobrevivir para cuando pueden salir y pescar. ¿Pero qué hacen cuando pescan? Guardan energía. La hacen grasita para poderla usar en las temporadas bajas. Creo que nuestro problema fundamental está que no sabemos manejar estas temporalidades. Significa, en las temporadas altas tenemos que tomar a los turistas y ahorrar, hacerlo grasita, ponerlo de manera que en la temporada baja podamos usar ese ahorro energético para podernos mantener con menos energía, y me van a decir, a estas alturas me lo vienes a decir, pero nosotros lo hemos trabajado mucho con las comunidades y con los empresarios con los que trabajamos, y siempre les decimos, esténse pendientes porque un huracán, un incendio en los bosques donde trabajamos, un terremoto puede llegar en cualquier momento, y hoy pues llegó este virus, nos agarró a algunos desprevenidos, pero creo que nos agarró desprevenidos para decirnos, por favor, tengan un ahorro, por favor, manejen sus temporalidades. El turismo es así. Hay algo que a mí me queda bastante claro. No creo que vaya a cambiar. Vamos a seguir trabajando con temporalidades, temporadas altas, donde tenemos que aprender a manejar el sobreturismo y a decir a lo mejor, no recibo un turista más, hasta aquí cierro mis puertas, como ya se hizo en las Marietas, por ejemplo, o a lo mejor a decir, voy a desconcentrar mis flujos, los voy a mandar hacia otros lados, si es una zona arqueológica, que no entren todos al mismo lugar a la misma hora, y pongo un flautista de Hamlet, le digo yo, en un lugar más lejano para desconcentrar los flujos, porque los impactos son sobre todo cuando estamos todos al mismo tiempo en el mismo lugar. Si nos descentrificamos, podemos hacer algo bueno con el asunto del sobreturismo. Y si aprendemos a ahorrar, si aprendemos a manejar las temporalidades, a tener un ahorro energético para las crisis, estoy segura de que vamos a poder trabajar mejor en nuestro turismo y con nuestro turismo. No nada más, ahorita ya estamos en ahorita, pero porfa piensen, ¿cómo vamos a capitalizar esto? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que si estamos quebrando, no es porque hace 2 semanas vino un virus, es porque no teníamos y no estábamos prevenidos para una contingencia? Y bueno, cosas pasan, amigos, cosas pasan. Nos pasan en lo familiar, nos pasan en lo institucional. El líder del equipo puede tener un problema. Alguno de nuestros colaboradores o empleados puede tener un problema grave y tendremos que apoquinar para salir adelante juntos.
algo así como esta crisis, algo así como un huracán. Entonces, hombre prevenido vale por dos. Odio decirlo hoy porque la verdad es que nos duele no haber estado prevenidos, pero creo que sí es momento de reflexionar para seguirnos previniendo. Y quiero terminar el día de hoy, ya nos queda un ratitito, con el último de los momentos de los paradigmas. Y hay quien dice que el turismo es un fenómeno educativo y que empezó por ahí cuando empezamos a acuñar la palabra tour y cuando empezaron a salir los jóvenes ingleses de la nobleza al continente para educarse. Miren algo que yo también he estado observando. Los países europeos que por cierto, cuando les digo que manejan bien sus temporalidades es porque en verano sacan sus mesitas y en invierno meten sus mesitas y no todos tienen restaurantes abiertos en invierno donde no hay turistas. Ojo, para que lo tengamos en cuenta en la parte pasada. Y ahora sí, para terminar. Los países con mayores o con mejores índices pues de calidad de vida, tienen programas muy interesantes para ayudar a sus jóvenes a viajar y sus políticas turísticas no solo son para recibir turistas, sino para que nuestros jóvenes, nuestras personas viajen. Eso ya lo hicieron los ingleses desde entonces, desde el Gran Tour. El Estado y las familias financiaban a las personas para que puedan viajar de manera que se conviertan en gente viajada. En esa época se acuñó esto, las personas viajadas, y desde entonces ser viajado es sinónimo de ser emprendedor, de ser culto, de ser abierto. Viajar nos abre mundos, y si nosotros comenzamos a pensar, y aquí quiero invitar a todos a todos los industriales del país, ¿qué tal si pensamos que nuestros programas de capacitación para ahora que terminemos con me quedo en casa y se trate de salgo de casa, podemos empezar que el viaje va a abrir nuestras mentes? Que cuando hagan programas de capacitación los hagamos afuera de casa, afuera de la organización. Todos vamos a estar con ganas de salir y de verdad viajar abre el pensamiento, abre mundos. Si ustedes quieren personas más emprendedoras dentro de sus negocios, invítenlas a viajar. Es la mejor manera para aprender. Creo que con esto terminaría el día de hoy. Estaría esperando encantada recibir sus comentarios, sus preguntas. Por favor, háganme muchas recomendaciones porque pues para mí va a ser muy importante poderme transformar en señora siglo XXI, ya que no pudimos presentar algunas cosas que teníamos previstas en Tianguis, pues lo vamos a estar presentando en el siglo XXI, por eso digo el siglo XXI, y gracias a nuestros amigos yucatecos por ser resilientes también y habernos ayudado a transformar los proyectos de Tianguis en proyectos virtuales. Les doy un abrazo, les invito a quedarse en casa y pues a seguir aprendiendo vía TIC, que es la mejor manera como hoy podemos quedar en casa y agradecer a quienes podemos estar en casa y que no tenemos que salir y que no estamos hacinados y que no estamos solos, y a quienes están solos, un abrazo de todo corazón. Los quiero, nos vemos pronto. Bye.